Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso canesú que lo vamos a estar utilizando en blusas, vestidos y más. Para este necesitamos aproximadamente unos 25 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros y es para una talla de 3 a 6 meses. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar el tamaño total. Aquí ya yo la tengo lista. Terminamos ahí la última cadena, hacemos lazada y contamos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 4 vamos a hacer un punto alto. En el siguiente sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 3, contando las cadenas del inicio, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 puntos altos. Deben de asegurarse de contarlos para que les queden todos iguales. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, lazada y pasamos al siguiente en la base. Comenzamos con 1, 2, 3 y así continuamos hasta tener un total de 13. Una vez completamos los 13 puntos altos, volvemos a hacer 2 cadenas. Los 13 son para la parte de la manga y esto es la mitad de la parte de atrás. 2 cadenas, en el siguiente hacemos un punto alto. Y ahora comenzamos a tejer puntos hasta completar un total de 19. 19 puntos altos, que es la parte del pecho o del frente. Completamos 19, 2 cadenas, 13 para la manga, 2 cadenas y los 8 que faltan para completar la parte de atrás. Llegamos al final, comenzamos con 8, 2 cadenas, 13, 2 cadenas, 19, 2 cadenas, 13, 2 cadenas y 8 nuevamente. Y esto al final va a ir así, formando un rectángulo. Terminamos el punto número 8, giramos y vamos a comenzar con un punto bajo, que representa la primera cadena y 2 más. Ya tenemos ahí el punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto. Y tenemos 2 cadenas, saltamos 1 y 2, en el punto número 3 hacemos un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Y nos va a quedar en forma de una V. 2 cadenas, saltamos 1 y 2, en el punto número 3 hacemos un punto bajo. 2 cadenas y dentro de la esquina la vamos a repetir igual. Punto alto, 2 cadenas y en ese mismo lugar punto alto. Ahora volvemos 2 cadenas. En el primer punto, que es este, el que está pegado a la esquina, hacemos un punto bajo. Y nos queda algo así. Volvemos 2 cadenas, saltamos 1 y 2, en el punto número 3 hacemos punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar punto alto. Tenemos otra V. 2 cadenas,
1, 2, en el punto número 3, punto bajo. 2 cadenas, 1, 2, en el punto número 3, otra V. Punto, 2 cadenas, en el mismo lugar, punto alto. 2 cadenas, saltamos 1 y 2, pegado ahí a la esquina, hacemos el punto bajo. 2 cadenas y dentro de la esquina las repetimos. Es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Le pueden llamar esquina o una V más. 2 cadenas, en el primero hacemos el punto bajo. Todas las esquinas vamos a repetir lo mismo. Nos van a quedar pegados así el grupo. Ahora seguimos repitiendo. 2 cadenas, 1, 2, una V, que es un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar punto alto. 2 cadenas de separación y ahora contamos 1 y 2, en el tercero punto bajo. 2 cadenas de separación, 1, 2, en el tercero otra V. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Una vez una V y una vez uniendo con punto bajo. Terminamos la otra V. Continuamos con 2 cadenas y nuevamente 1, 2 en el punto bajo. 2 cadenas y otra V. Ya estamos nuevamente en la esquina. Hacemos las 2 cadenas, la unimos en el punto que está ahí pegado con punto bajo. 2 cadenas y repetimos la esquina. Un punto, 2 cadenas y un punto en el mismo espacio. 2 cadenas, en el primero, el punto bajo. 2 cadenas, saltamos 2 y V, saltamos 2, punto bajo, saltamos 2, otra V, saltamos 2 y hacemos el punto bajo. Todo lo que hemos hecho en este lado lo hacemos hasta terminar. Llegamos al final, así nos queda. Terminamos exactamente igual con los 2 puntos altos. Volvemos a girar, comenzamos con punto bajo y 2 cadenas de altura que pertenecen a ese punto. En el siguiente lo repetimos. Estos 2 puntos altos se van a mantener iguales en los 2 lados. 2 cadenas de separación, lazada y nos pasamos directamente a la V. Ahí sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2. Cuando tengamos los 3 hilos, los cerramos. 2 cadenas y seguimos repitiendo. Pasamos por 2 y reservamos. Pasamos por 2 y reservamos. Ya tenemos el segundo grupo. Y vamos con un tercero. Todos en el mismo espacio. Pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Tenemos los 3 hilos y los cerramos. Nos queda algo así. Son puntos altos sin terminar y luego los cerramos juntos. Ahora, 2 cadenas, nos pasamos a la siguiente V y repetimos exactamente lo mismo. Un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y lo cerramos. 2 cadenas, vamos a repetir 3 de estos grupos. Pasamos por 2 y reservamos. Pasamos por 2, reservamos y ahora cerramos los 3. 2 cadenas y vamos con el último grupo. Pasamos por 2, reservamos. Pasamos por 2, reservamos y lo cerramos de una vez. Ya tenemos el segundo motivo. Así vamos a hacer 2 cadenas de separación y vamos a repetir exactamente lo mismo en todas las V's hasta llegar al final.
Llegamos al final de la vuelta donde hicimos los grupos de 3 puntos sin terminar, las 2 cadenas y los 2 puntos. Volvemos a girar, comenzamos con el punto bajo y las 2 cadenas que pertenecen a ese punto. En el siguiente, el otro punto alto. Hacemos una cadena de separación, saltamos este y nos pasamos directo al motivo. Ahí hacemos un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto, una cadena, siguiente espacio, punto alto, cadena, y vamos ahora a la primera esquina. Si quieren pueden marcar las esquinas para que no se le pierdan, pero se puede ver claramente aquí donde están las 2 cadenas del inicio. Todos esos puntos que van en línea hacia arriba en las esquinas. Pero si quieren pueden colocar un marcador para no confundirse. Venimos aquí al primer espacio, hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Esto solo lo vamos a hacer en las esquinas, 2 juntos. En los demás espacios solo va un punto separado por una cadena. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y en el otro de la esquina repetimos igual. Un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y nos queda así la esquina. Una cadena de separación, en el primer espacio volvemos un punto alto, cadena, siguiente, punto alto, cadena de separación, punto alto, cadena de separación y así continuamos hasta que lleguemos a la próxima esquina. Un punto separado por una cadena. Esto lo pueden ir haciendo con paciencia para asegurarse de que les vaya quedando bien y no les queden puntos extras, sino al final no va a servir el trabajo. Aquí ya llegamos nuevamente a la esquina, lo vemos aquí, donde repetimos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Ahora 2 cadenas de separación y pasamos al siguiente. Repetimos punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Ya tenemos nuevamente la esquina. Ahora volvemos cadena, todos los espacios, haciendo un punto separado por una cadena hasta que lleguen a la esquina y la repiten tal y como hicimos estas 2. Una vez llegamos al final, hacemos la cadena, nos saltamos esa de ahí, que fue lo mismo que hicimos en este lado, nos saltamos esa cadena y nos pasamos directo encima del punto. Deben tener mucho cuidado de estar pendientes de saltarse ese punto para que no les vayan a quedar puntos extras, sino en la siguiente vuelta ya no les va a quedar. Terminamos con los 2 puntos. Volvemos a girar. Comenzamos con punto bajo y 2 cadenas. Siguiente, punto alto. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos encima de los puntos y también en los espacios. Aquí dentro de este espacio hacemos un punto alto. Encima hacemos punto alto. En el espacio, punto alto. Y encima del punto, punto alto. Y nos va quedando algo así. Vamos a continuar. Punto en el espacio y punto encima del punto. En estos pasos sí deben prestar mucha atención para que no se les vaya a quedar ningún punto. Llegamos aquí donde está la esquina. Esta es la esquina donde están las 2 cadenas y los 2 V's. Hacemos un punto encima y un punto en el espacio y otro punto encima. Donde tenemos las 2 cadenas de separación de la esquina, vamos a hacer
2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 2 puntos altos, solo en las esquinas donde están las 2 cadenas. Ahí ya tenemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora continuamos punto sobre punto y en el espacio otro punto alto. Un punto encima del punto y en el espacio punto alto. Así vamos a ir toda esta vuelta. Cuando lleguemos a la próxima esquina, hacemos punto sobre punto y en los espacios también hacemos puntos altos. Donde están las 2 cadenas, volvemos a repetir el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Y eso lo vamos a hacer con las 4 esquinas. Llegamos al final de la vuelta haciendo los puntos juntos. Ahora vamos a repetir desde el inicio la primera vuelta. Comenzamos ahí con punto bajo y 2 cadenas. En el siguiente, punto alto. Ahora 2 cadenas, saltamos 1 y 2 en el punto número 3, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto para formar la V. 2 cadenas, saltamos 1 y 2 en el punto número 3, punto bajo, 2 cadenas, 1, 2 en el punto número 3, otra V, un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto, 2 cadenas y aquí estamos nuevamente en la esquina donde saltamos 1 y 2 y pegadito a ese punto hacemos el punto bajo, las 2 cadenas y repetimos la esquina de un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, en el primero hacemos el punto bajo, 2 cadenas y ahora nuevamente 2 puntos y comenzamos con la V. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Si no se les queda grabado para hacer la vuelta que es exactamente igual a esta que es la primera, lo que pueden hacer es retroceder el video y vuelven a repetir exactamente esa vuelta. Llegamos al final de la vuelta haciendo las V's y los puntos bajos. Terminamos con los 2 puntos de la esquina, que estos no cambian. Y volvemos, giramos. Comenzamos con el punto bajo y las 2 cadenas. Esto tampoco cambia para nada, se mantiene igual en todas las vueltas. Ya tenemos ahí nuevamente los 2 puntos altos. Ahora vamos a comenzar a hacer esta línea, la donde están los puntos, los 3 grupos juntos de puntos sin terminar. Hacemos 2 cadenas y nos pasamos directo a donde está la V. Hacemos un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y lo cerramos de una vez. 2 cadenas, un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y cerramos. Ya tenemos 2 cadenas de separación y vamos con el tercero. Pasamos por 2 y reservamos, pasamos por 2 y reservamos, lo cerramos los 3 y ya tenemos nuevamente el motivo. 2 cadenas, saltamos a las V. Acuérdense que nada más vamos a tejer en las V. Aquí es en el centro, esto no es una V, es aquí. En el centro tejemos la V y así vamos a ir con todas las V repitiendo uno de estos motivos triples. Cuando terminemos la vuelta haciendo los motivos estos que tienen 3 grupos juntos, llegamos al final y volvemos a repetir los 2 puntos del inicio. Una cadena de separación porque ahora vamos a hacer esta vuelta. Esta que tenemos un punto, una cadena, un punto y una cadena. Saltamos esa primera, nos pasamos directo a este. Hacemos el punto alto, una cadena, punto alto, una cadena. Siguiente espacio, punto alto,
y una cadena de separación. Siguiente, punto alto, cadena de separación. Así vamos a ir haciendo puntos altos separados por una cadena hasta que lleguemos a la esquina. Aquí estamos en la esquina. Como les dije, se pueden fijar aquí en la parte de abajo. Ya llegamos a la primera esquina. En esta vuelta, cuando estábamos haciendo este punto, hicimos dos. Uno, aquí una V y aquí otra. Pero como ahora vamos a unir las mangas, solamente vamos a hacer en el primero. Hacemos la cadena, punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Ya tenemos ahí una. Nos vamos a saltar esta, hacemos dos cadenas y nos vamos directamente a unir con el otro. Lo doblamos así el espacio para las mangas, que nos queden exactamente iguales. Nos saltamos el primero y lo unimos en el segundo. Punto alto, cadena, en el mismo lugar, punto alto. Ya tenemos ahí unido el espacio para la manga. Ahora ya continuamos una cadena, siguiente espacio, punto alto, cadena, siguiente espacio, punto alto. Así vamos a ir haciendo un punto alto separado por una cadena hasta que lleguemos a la próxima esquina para la manga. Llegamos a la otra esquina, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo espacio, dos cadenas y venimos al otro lado. Aquí tenemos la esquina, saltamos el primer espacio y nos vamos al segundo. Hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Cadena de separación y comenzamos a repetir. Punto alto, cadena. Siguiente espacio, punto alto, cadena. Cuando lleguemos aquí al final, nos saltamos este, igual que hicimos en el otro lado, y luego completamos los dos puntos. Llegamos al final, terminamos los dos puntos altos y esto al unirlo nos quedó por el lado del revés. Ahora lo vamos a voltear así para que esté por el lado del derecho antes de unirlo. Así nos queda. Aquí está el espacio para el brazo. Mide aproximadamente unos 14 centímetros y el ancho total es de 30 centímetros. Terminamos ahí. Ahora vamos a cerrar. Como estamos en este lado y normalmente unimos de este, lo que vamos a hacer es esto. Tomamos aquí la tercera cadena, la última, la de la esquina. Así. Y aquí donde terminamos, vamos a pasar esa hebra a este lado. Y ya tenemos el hilo en el lado que lo queremos. Ahí levantamos 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Siguiente, punto alto. Encima del otro, punto alto. En el espacio, punto alto. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Un punto alto encima del punto y uno en el espacio. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado. Una vez terminamos esa última vuelta de puntos altos, llegamos al final, al último, y vamos a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Cortamos la hebra y así es como nos queda. Miren qué hermoso. Aquí tengo otro en diferente color, en un color más fuerte, porque los voy a estar utilizando más adelante. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.